días. Inaminuku. Zumenqui. Mi nombre es Willington Maestre Mora, licenciado en Biología con énfasis en Educación Ambiental. En la actualidad, estoy cursando la maestría en Educación para el Desarrollo Sociocultural. Me desempeño como docente en la comunidad donde me encuentro en estos momentos, en la comunidad de Teyún, donde me he adaptado a través del tiempo a la educación propia, ¿sí? A las necesidades que tiene dicha comunidad. Es de recordar que yo nacido como cancuamo. Mis padres son cancuamos y me hice mi trabajo tradicional como huigo. Entonces, como todo docente, lo primero que debemos hacer es adaptarnos al medio o a las necesidades que tiene dicho pueblo en cuestiones de la educación, porque si se quiere ejercer una buena labor como docente, debemos de adaptarnos a las necesidades de nuestro entorno. La educación Wigwa, ¿qué le puedo decir de la educación Wigwa? La educación Wigwa es muy propia, la educación Wigwa es propia, que comienza desde que el niño, antes de que el niño nazca, ¿sí? La educación antes de que el niño nazca, los padres ya han hablado con el mamo, ya se han hecho trabajos tradicionales. Sus padres no pueden estar peleando porque sencillamente el hijo de pronto vaya a nacer un poco rabioso, de pronto pueda salir con algunas complicaciones. ¿Por qué? Porque no se puede pelear, la pareja no puede pelear durante ese tiempo. Entonces el niño nace y se le educa desde el principio en su casa, en su casa, porque yo como siempre he dicho y siempre he escuchado de los mayores, más lo he escuchado de nuestros hermanos allá en la comunidad de La Mina, como cancuamos de que en la escuela no se educa, se educa en la casa, y en la casa es donde se educa. Los profesores vamos a enseñarle, o sea que el estudiante se eduque en la casa y aprende en la escuela, ¿sí? Entonces mire que el niño a través del tiempo, el pueblo Wigwa ahorita está trabajando con la educación occidental, o sea, con la educación del hermanito menor, pero aún así se maneja primordialmente la educación propia. Por ejemplo, aquí se ve lo que es tejido, lo que es cosmovisión, lo que es el domano, que es la lengua propia. Es reconocido de que el Wigwa tiene su lengua propia, que es el domano, ¿sí? Entonces el niño desde un principio aprende las dos lenguas, es bilingüe. ¿Por qué? Porque cuando va a la escuela también necesita hablar el español. Entonces, mire, ese es un proceso que llevan los padres, se hacen trabajos tradicionales, se va a la escuela, el niño aprende. Mire que hay una cantidad de personas que hablan actualmente el damano, que es una lengua propia, que son aproximadamente 1000 habitantes, que no solamente son de acá del Cesar, sino del Magdalena, La Guajira, ¿sí? Que es donde el Wigwa en sí tiene asentamiento. Entonces, hablando así de la cultura, el Wigwa, uno tiene que ser bastante creativo, didáctico para que la educación se refleje. Uno en sí, el docente que llega aquí, se va integrando a la tradicionalidad, a la cultura de dicho pueblo. Aquí, por ejemplo, me hice mis trabajos tradicionales, donde cogí el poporo, que el poporo tiene el significado es la mujer, es el instrumento, ¿sí? Se hace trabajo tradicional. El poporo, por ejemplo, le da el significado propio a este pueblo. Entonces el niño, para continuar ahí, el niño después que cumple los 18 años o mucho antes, puede ser 15, 16 años, el niño una vez quiere casarse o quiere hacer ese trabajo tradicional, que es lo que se hace aquí cuando la persona se va a hacer
se va a casar, ya la responsabilidad de los padres ya se acaba ahí. ¿Ya? Al momento que el niño o el muchacho coge por inmediatamente la responsabilidad de la educación pasa a la comunidad. Y es la comunidad que lo va a educar, la comunidad que le va a dar consejos, la comunidad quien le va a decir esto no se hace así, esto se hace así. ¿Sí? Entonces mire que es una educación propia, que sobresale la educación en la familia, porque es fundamental. El pueblo Wigua no es no es oculto de que los pueblos de la sierra, los 4 pueblos, han sido azotados por la violencia. El pueblo Wigua en la actualidad está bastante urbano, es decir, que se ha acercado más a la ciudad. Y lo estaba anteriormente, pero con respecto a la violencia, cuando comenzó la violencia, fueron azotados los pueblos y por lo tanto tuvieron que emigrar hacia los cerros, hacia las estribaciones. En la actualidad el Wigua, el indígena, se está acercando más, ya está más, es decir, se integra más con el hermanito menor. Entonces, mire hasta dónde va la educación. ¿Sí? Una vez los consejos son muy importantes de los mayores, lo del mamo, hacer ese trabajo tradicional. Porque los trabajos tradicionales prácticamente es donde tú vas a confesar qué malo has hecho, en qué te enfureciste. Si estás pagándole a la naturaleza, a la madre, lo que ella te está dando. Porque es que la madre hay que tener un banco, no es un banco de plata que tenga valor económico o monetario, sino un banco de confesiones, de buenas obras. Hay que tenerlo ahí para pagarle a la madre naturaleza, para poder darnos la comida y todo eso. ¿Sí? Entonces, la educación propia del pueblo Wigua está reflejado en un libro llamado Macachuhui, ¿sí? El cual es un libro interesante donde se refleja, donde se plasma todos los procesos que se hacen en cuanto a la educación Wigua. ¿Sí? Este es un tema bastante amplio y complejo, pues cuando tú quieres saber más sobre la educación tienes que acercarte mucho a los mayores, a los mamos, ¿sí? Porque ese es un conocimiento. Ellos son una biblioteca que tiene almacenado mucho conocimiento, el cual nosotros los jóvenes, por decirlo así, tenemos que acercarnos a ellos para que ellos, esa biblioteca o esos archivos nos vayan almacenando nosotros, para que nosotros, una vez obtengamos esos conocimientos, los vayamos replicando. Entonces la cartilla pues nos habla de la educación en estos 2 pueblos, el pueblo Cancuamo y el pueblo Wigua. Aquí lo hacemos con las 2 compañeras que son también de la comunidad Wigua, de la etnia Wigua, perteneciente a la etnia Cancuamo. Yo también